Continuamos con nuestro ciclo tercero dedicado a la guerra de Ucrania, realidad actual y consecuencias de la misma. Y tiene hoy su ponencia Juan Antonio Carrasco Juan, teniente general del Ejército del Aire y es jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que va a desarrollar hoy el tema del proceso de militarización de Europa, que concluiremos pues con preguntas, debate, en fin, abierto, tribuna abierta. Cuando quiera, Juan Antonio, somos todo oídos. Pues gracias, presidente, muchas gracias por tu presentación y buenas tardes a todos los asistentes y gracias por la asistencia a esta charla. Antes de nada, mis disculpas por no haber podido asistir ayer martes a la presentación del doctor Manuel Medina Ortega, un tema tan interesante, guerra y política en la crisis de Ucrania y Taiwán, ya que me encontraba por motivos familiares pues en carretera, volviendo de Zaragoza, y no pude, me coincidió con la hora. Así que mis disculpas al doctor y ya ves esa interesante presentación que imagino que, como siempre, brillante y muy interesante. Bien, el título de esta charla, el proceso de militarización de Europa, pues es un tema interesante porque realmente Europa, hasta hace un poquito tiempo, pues ha ido cada nación a lo que era sus preocupaciones, su estrategia, su política de defensa, su presupuesto derivado de esa política de defensa y, por lo tanto, temas tal como el ejército europeo o temas de ir adelante en lo que era la adquisición de capacidades conjuntas, la Agencia de Defensa Europea, etcétera, etcétera. Bueno, estaban ahí, pero realmente no habían calado tan profundamente hasta que ha llegado un punto, que comentaré a continuación, donde realmente hemos visto que tanto decir que viene el lobo, pues el lobo está a las puertas de Europa en una guerra que empezó a principios de año y que está llegando ahora mismo a unos límites bastante preocupantes. Preocupantes porque, desde luego, Rusia en ningún momento se va a ir de rositas y nunca se va a retirar de lo que es su gran sueño de este filósofo alemán que fue Carl Schmitt, y que realmente pues está procediendo desde hace ya muchos años a una perfecta sincronización en cuestión de recuperación de esas naciones que en su momento se fueron y que ahora pues están amenazadas, igual que lo ha estado amenazado Ucrania, y ahí está la realidad. Bien, la charla la voy a dividir principalmente en 5 puntos. Volveré a insistir sobre el panorama geoestratégico global y los nuevos retos de seguridad, y esto lo haré siguiendo pues lo que son unas indicaciones, unas líneas de acción que nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, pues ha presentado ya en múltiples programas en televisión, telediarios, entrevistas personales, etcétera, etcétera, sobre qué tenemos ahora por delante y cuáles son los nuevos retos de seguridad. Pasaremos a lo que ha sido la concienciación de Europa en seguridad y defensa, es decir, dónde vamos y vale cada país arreglarse las cuentas por sí mismo. Está claro que no, que ha sido un error gravísimo, que hemos perdido mucho tiempo, pero que ahora intentamos recuperar en lo que es una estrategia de seguridad y defensa que queda reflejada en la brújula estratégica que se presentó a finales del año. Hablaremos un poquito también de la OTAN y el objetivo 2%, ya para redireccionarnos un poco en lo que es España, los presupuestos de diferentes países, el presupuesto de defensa nuestro de España y cuáles son las líneas de acción y en qué estamos gastando y por qué estamos gastando, para terminar con unas conclusiones. Nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, hace un par de días concretamente, comentó que vivimos en tiempos impredecibles. La realidad es que este mundo es una sorpresa. Lo que sí es cierto es que estamos acostumbrados a unos fundamentos del sistema
internacional que han garantizado nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro bienestar durante décadas y que ahora están siendo cuestionados por naciones autocráticas y que realmente pues están poniendo en peligro lo que es una estabilidad, entre comillas, mundial que gozábamos hasta el momento y que realmente pues vemos en el día por las noticias, por la realidad de que está variando y dirigiéndose a callejones sin salida que va a costar mucho volver atrás. La agresión rusa a Ucrania va a presentar, y de hecho ha presentado un punto de inflexión en el orden nacional. Y va a cambiar, y ha cambiado, no es que vaya a cambiar, es que ha cambiado nuestra percepción de seguridad y la defensa, haciéndolas más proactivas. Esto es importante porque esto ya ha concienciado a Europa de cuánto se necesitan las organizaciones, cuánto se necesitan que los países tengan metas comunes, capacidades comunes y objetivos estratégicos comunes para poder subsistir en un mundo que está cambiando su centro de gravedad continuamente. Asistimos, como comenté en mi anterior charla, a situaciones de inestabilidad continuas. Rusia y su renovada asertividad. Rusia está ahora mismo en un avión que va a ser muy difícil de parar y que realmente no va a dar marcha atrás. Esto está ahí y va a emplear todos los medios y métodos posibles, todas las amenazas para que Europa y la OTAN puedan cambiar sus estrategias o pretende cambiar sus estrategias, cosa que yo entiendo que no se va a lograr. China y su nueva agenda global es una nación más confiada y poderosa que ha dado ahora mismo un apoyo inquebrantable, económico y militar a Rusia, con lo cual pues, está en un proceso, una diplomacia de doble sentido, de doble dirección y muchas veces con líneas de acción contrapuestas. La inestabilidad en Norte de África y Oriente Medio es evidente. El Norte de África es una bomba de relojería, pero además en el Sahel, la situación de Mali actualmente y el terrorismo que existe en la zona, pues ha indicado que la operación de la Unión Europea, que estaba en ese momento en esta nación, y debido a las presiones de los rusos, pues estos hayan tomado posiciones y hayamos retirado ya, y la Unión Europea vaya retirando fuerzas, con lo cual se ha creado un punto de inestabilidad que indudablemente, que nadie piensa lo contrario, va a afectar a Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, etcétera, etcétera. Y por último, pues lo que vemos día a día, los ataques híbridos y cibernéticos, los cambios climáticos y la proliferación nuclear como factores que hoy día tenemos muy en mente sobre lo que puede producir en nuestras estrategias, en nuestras sociedades en un futuro. La ministra de Defensa comentó otro día que la OTAN, después de 7 décadas de su creación, recordamos todo que fue en el año 1949, se considera todavía un actor de defensa y seguridad necesario, cohesionado y creíble. Creíble porque ha manifestado su decisión de que cualquier país que sea atacado, cualquier país de OTAN que sea atacado, recibirá la respuesta por parte de toda la OTAN. Indudablemente, en la medida, en el grado correspondiente, porque todo ataque tiene una respuesta adecuada al ataque y en el nivel del ataque, para no alimentar más incrementos en todo lo que son las amenazas de esa guerra o de esa confrontación o de esa crisis. Y indudablemente esa fuerza que está procediendo o que está presentando la OTAN, pues es una disuasión muy adecuada que a todos nos viene bien y nos da un poco de tranquilidad dentro de este entorno impredecible que tenemos. Además, se están produciendo adaptaciones constantes frente a los cambios profundos en el entorno de seguridad. La última cumbre de la OTAN en Madrid y el concepto estratégico que ha salido de ella, pues así lo dice, que ya no es la OTAN norte-sur, no es este-oeste, ahora es la OTAN desafíos en los 360 grados. Y sobre todo haciendo mucho hincapié en que la defensa colectiva de la OTAN es el factor más importante que tienen los países para sentir seguridad en sus sociedades. Ante nuevas formas de lo que es la guerra híbrida, los nuevos espacios de confrontación, el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Este concepto estratégico que he comentado anteriormente, pues renueva el compromiso solidario de los aliados en defensa de los valores e intereses que ahora mismo se ven amenazados. Además, es un motor de cambio. Es muy interesante esto porque da pie a la organización y mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a amenazas presentes y futuras. Es decir,
dicho en plata, está abriendo camino para que los presupuestos de defensa de los países se incrementen. Ahí está el caso de Alemania, Dinamarca, el nuestro que se ha incrementado también, y lo veremos posteriormente, un 7,8%, 7,9% respecto al año pasado. No en la línea que en teoría queríamos, pero bueno, está ahí, y con una promesa que ha hecho el presidente del gobierno de alcanzar el año 2029 el 2% del PIB como presupuesto de defensa, cosa que también, o aseveración que también ha sido de la ministra de Defensa. Pues, luego, además, el nuevo concepto también sigue siendo, perdón que aquí está cambiando esto, sigue siendo la permanencia, o sea, estamos todos, que es fundamental permanecer en la solidaridad euroatlántica y la capacidad y la credibilidad, sobre todo, que ésta ofrece a este mundo que ya es multipolar y en el cual pues estamos viendo lo que ha derivado esta circunstancia. En esta creación de Europa, Seguridad y Defensa, pues ha tenido parte fundamental el don Josep Borrell, dando un empuje a lo que ha sido la respuesta ante la agresión de Rusia en Ucrania. Y curiosamente, pues cuando ha presentado la brújula estratégica, pues ha hablado de una cosa que es importante. El conocimiento no es suficiente y el puede ser aplicado. Es decir, la voluntad no es solamente una idea, sino fundamental la acción en el sentido de usar las capacidades correspondientes, económicas, militares, etcétera, para así llegue la situación. El año pasado hubo una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habló de defensa, de energía y de la guerra de Ucrania. Y aquí se hicieron una serie de recomendaciones que marcan de una manera directa dónde tiene que ir la Unión Europea y el proceso de militarización que se ha empezado en lo que es una estrategia común, no solamente desde el punto de vista de obtención de capacidad, sino de una capacidad industrial de seguridad y defensa, lo cual es interesantísimo. Hace hincapié a lo mismo que ha hecho el concepto estratégico de la OTAN, que la agresión a Ucrania ha puesto de manifiesto pues, una necesidad de una Unión Europea más fuerte y capaz en el ámbito de seguridad y defensa. Esto es importante porque, insisto en mis palabras que he comentado al principio, estaba ahí. Indudablemente nadie dudaba de que la Unión Europea tenía esa idea, pero, por ejemplo, los battle groups de la Unión Europea no se han utilizado nunca y han estado en los diferentes países. Cuando ha habido crisis y algún tipo en países fuera de lo que es Europa, la utilización de esos battle groups, pero indudablemente esa incógnita, así como la creación del cuerpo de ejército europeo, de Estrasburgo, etcétera, etcétera, que es una realidad y que hemos vivido todo como una realidad, pues había dudas a la hora de que se utilizase cuando realmente llegara la ocasión de hacerlo o cuando las exigencias o la crisis correspondiente que hubiera sucedido hiciera recomendable el uso. Es importante porque en el presidente del Consejo Europeo dijo que la guerra de Ucrania, los incrementos del presupuesto de defensa y una Comisión Europea al volante, es decir, un liderazgo en lo que es seguridad y defensa de la Unión Europea, iba o podría consolidar e integrar la defensa europea. Y esto en el día a día se va viendo de que efectivamente es así. Además, es importante, hay una agencia de defensa europea que se mueve en unas políticas industriales y tecnológicas y que ahora mismo está ejerciendo una labor importantísima en lo que son las capacidades conjuntas de ese cuerpo de ejército, o de esas Fuerzas Armadas Europeas a la hora de llevar a cabo una acción. Hay una clara urgencia de reforzar la seguridad y defensa. Y esto lo ha dicho José Borrell. Dice, tenemos que incrementar el gasto militar de manera más coordinada. Es decir, lo que viene haciendo la OTAN hacía mucho tiempo y lo que vienen haciendo los países. No hay que olvidar
que los países europeos y los países de la OTAN utilizan las mismas capacidades, es decir, cuando la Unión Europea pide capacidad a los países, está utilizando unas capacidades que se han concertado con la Unión Europea, pero que también se han concertado con la OTAN y además son capacidades que los países tienen para su propia autodefensa. Dice una cosa muy interesante: el gasto de militar hay que hacerlo de forma coordinada y gastar mal y mejor juntos, es decir, tener objetivos conjuntos y una estrategia conjunta. Además, y dada la situación actual y lo que se nos está viniendo encima, esta reunión de la Cumbre Extraordinaria de la Unión Europea comentó que era necesario estudiar con relativa urgencia medidas para coordinar las necesidades de adquisición de defensa a muy corto plazo. Y también a corto plazo, pues poner en marcha un instrumento temporal que ha propuesto la Comisión Europea que ayude a los Estados miembros a reforzar sus capacidades industriales mediante adquisiciones conjuntas. Es decir, no todos los países necesitan tener las mismas capacidades para hacer frente a sus compromisos internos, a sus compromisos con sus aliados, tanto la Unión Europea como la OTAN. No, hay posibilidades de que un país desarrolle una determinada capacidad que sirva para todos. Otro, por ejemplo, el reabastecimiento en vuelo, que todos los países tengan un cuartel general donde tenga todos los medios de reabastecimiento en vuelo de la Unión Europea o de la OTAN. En definitiva, hacer más creíble y de una manera más coordinada lo que son las capacidades que disponen los países. Además, y como consecuencia de esto, pues se estableció un programa conjunto de inversión de defensa de carácter permanente. España, todos los países tienen sus propios programas de obtención de capacidades militares. En España, este programa se actualiza cada 6 años y lo que se pretende al final es realizar un objetivo de capacidades militares que sean las adecuadas para dar respuesta a nuestra defensa y a la de los aliados. Esto, elevado a la Unión Europea y elevado a la OTAN, pues implica un paraguas muy amplio donde todo el mundo sabe lo que tenemos y cuáles son las carencias que podríamos presentar ante amenazas de cualquier tipo, ya sea tipo de cibernético, de otro tipo de crisis, de fake news, etcétera, etcétera, o de guerras híbridas, que es lo que se está llevando a cabo ahora mismo. Y por último también el desarrollo de una función conjunta de programación estratégica de defensa y la adquisición de la Unión Europea, es decir, tener una estrategia de la Unión Europea. Hay una cosa muy importante que se ha considerado que es acelerar el proyecto de infraestructura para mejorar la movilidad de efectivos por los territorios comunitarios. Es decir, ya se ha establecido que hay que formalizar una fuerza de 5.000 soldados. Bueno, curiosamente, cuando hicimos un ejercicio a nivel OTAN hace ya unos años, pues nos dimos cuenta que las vías de comunicación de la Unión Europea con los países del este, pues realmente no eran las adecuadas e implicaban muchos problemas de movilidad, ya sea de medios, sobre todo medios materiales, con lo cual ralentizábamos lo que fue los posibles despliegues. Y por último, y en esta concienciación de Europa, se ha dicho que hay que aplicar la lógica, lo que es la estrategia de la Unión Europea, también a corto plazo, cuanto antes, y poner en marcha el instrumento temporal propuesto por la Comisión Europea para que todos los miembros refuercen sus capacidades de defensa mediante adquisiciones conjuntas. Esto lo había comentado antes. En definitiva, la línea de trabajo de la búsqueda estratégica está en invertir para trabajar de una manera asociativa para garantizar la seguridad mediante una inversión y actuar en el caso necesario que se produzca esa necesidad. Bueno, pues hasta ahí la militarización de la Unión Europea, o hacia dónde va la Unión Europea actualmente. ¿Qué pasa con la OTAN y el famoso 2% que en la cumbre de Gales del año 2014 se adoptó como decisión de que todos los países de la OTAN, pues paulatinamente y en el plazo de una década, pudieran alcanzar o pudieran tener como gastos presupuestos del 1% de su PIB? Pues hasta ahora lo han conseguido los países que se ven en pantalla. Grecia un 3,76% de su PIB, Estados Unidos 3,47%, Polonia 2,42%, Lituania 2,36%. Bien, son 9 países. Nosotros nos encontramos ahora mismo en el 1,02 de lo que hablaré probablemente de este tema. Si vemos este gráfico, pues hay dos líneas verdes. Una, donde tiene que estar
el gasto o la aportación a la OTAN de equipamiento por parte de los países en capacidades, vemos que España, que lo supera aproximadamente, está en un 22,6%, pero sin embargo, en lo que se refiere al objetivo, el 2%, pues España se encuentra en esta situación. La única que está aportada de nosotros es Luxemburgo. Esto lo veremos ahora en otro gráfico. Claro, esto es una incongruencia porque en la situación actual todavía se ha hecho más demandante de que los países alcancen ese objetivo del 2%. Bueno, en la cumbre de Madrid esto se ha puesto más en serio. El secretario general de la OTAN ha exigido de parte de todos los países que la componen una aprietafilas y a ver si es posible, en el menor tiempo posible, pues llegar a ese 2% para poder hacer frente a lo que es el concepto estratégico y toda la amenaza que tenemos en el mundo de hoy día. Pero además, y aquí he traído este gráfico para que se vea en qué situación está España con respecto a la aportación a la OTAN. Aquí la tenemos, 1,02%, y son todos los países, 30 países de la OTAN, en qué situación está. Este es el objetivo, la línea verde, el objetivo de OTAN, el 2%, establecido por OTAN, y nos encontramos en este. Prácticamente hay que decir que de aquí 2022, que ya está hasta 2029, pues habría que conseguir duplicar el presupuesto de defensa de España. Ya lo veremos. Esto es un tema. Este año se han invertido, el presupuesto de defensa para el 2022 se ha incrementado en 1.000 millones más, como todo el mundo sabe por la última noticia, pero son 1.000 millones más que vienen a paliar los gastos y lo que son los despliegues de material que se están realizando en Ucrania y que hay que reponer a nivel nacional para mantener los niveles de operatividad que son necesarios para la defensa propia y los compromisos con nuestros aliados. Si vamos a los gastos de defensa en general en el mundo, pues vemos que ahí están en este gráfico los 10 países que gastan más en defensa. El primero, todos sabemos, Estados Unidos, aproximadamente unos 647.000 millones de euros, que representa prácticamente el 39% del gasto militar mundial. Estos números van variando continuamente, pero sin embargo marcan una pauta de lo que se está actualmente viendo. China, con 209.000 millones de presupuesto, que han ido aumentando durante los últimos 26 años y que además va dirigido en dos áreas principales. Lo que es la modernización a largo plazo, es decir, China está trabajando no solamente en el presente, sino a largo plazo para ser una potencia decisoria en lo que es el panorama mundial y además para hacer frente a los planes de expansión que tiene debido a su diplomacia. Curiosamente, en este otro gráfico, pues se ve que los países que gastan más del PIB o que dedican un tanto por ciento del PIB mayor más al gasto militar en lo que es el conjunto del mundo. Aquí, por ejemplo, pues vemos países como Túnez, Libia, Chad, Singapur, Mali, Colombia. Aquí aparece Estados Unidos. El siguiente país está Ucrania, Rusia, Israel y países de Oriente Medio. Es decir, que aquí esto es una aseveración de que el armamento y el incremento de armamento a nivel mundial se está elevando muchísimo y que existe no solamente una militarización a nivel europeo, sino a nivel de todo el mundo y de todos los continentes. Bien, vamos a ver. España va a destinar en el 2020 1.155 millones de euros al presupuesto de defensa. Esto referente a 2020 implica pues, una subida aproximada del 7,8-9%. Es curioso, y traigo a continuación, porque según el Global Firepower, las fuerzas españolas están entre las 20 más poderosas del mundo, concretamente el 19 entre Israel y Arabia Saudí. Es decir, el gastar más en defensa no implica que las Fuerzas Armadas sean mejores o peores. Posiblemente que el caso de España, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas con unas capacidades muy en cabeza de quinta, sexta generación y por lo tanto esto por delante de los presupuestos de otros países que hacen frente a un sostenimiento de unas capacidades que ya se van considerando obsoletas. El presidente Sánchez comentó hace unos días respecto al compromiso del 2% del PIB de España, que realmente España se encuentra en el 1,4% de ese PIB.
para gasto de defensa. Pero según la OTAN, y esto es un estudio que está muy detallado, aquí se incluyen las pensiones y los sueldos de reserva del personal y que por lo tanto realmente eso va al capítulo 1, más adelante del personal y no a lo que es incrementar la operatividad, el sostenimiento, la modernización de las capacidades militares. Por lo tanto, hay que ser muy cauto en esto. Lo que sí que se refería al Sánchez, y esto también es verdad, es que somos de los países que participamos en operaciones, tanto la Unión Europea como la OTAN. Y esto se ha venido haciendo hasta ahora a través de un fondo de contingencia con un montaje de unos 1.000 millones de euros al año. Ese fondo de contingencia realmente no está para esto y por lo tanto pues lo que se pretende es que oiga, vamos a participar en operaciones y tenemos que llevar capacidad, si tenemos que mantener esas capacidades, sostenerla, modernizarla, etcétera, etcétera, pues está claro que esos 1.000 millones tendrían que repercutir no de los planes de contingencia, sino meterlos en lo que es el incremento de presupuesto en España. Bien, pues aquí tienen el total del presupuesto de defensa en euros corriente de los diferentes del año 2000 hasta el año 2022. Hay aquí una cuestión interesantísima. Del año 2000 al 2007, pues existe un incremento constante del presupuesto de defensa. Sin embargo, en la crisis de 2008, pues vemos que vamos bajando hasta una situación en la cual pues, se ha hecho crítica el tema del mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas hasta el año 2016. A partir de 2015-2016 se ha iniciado otra vez un incremento de ese presupuesto que indudablemente viene por la adquisición de nuevos sistemas de armas, modernización, empleo en operaciones, entrenamiento, adiestramiento personal, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que quiero llamar la atención en esta disertación es que si se fijan los importes de personal y los importes de material, que realmente personal es el capítulo 1 del presupuesto de defensa de España y el material está incluido en el capítulo 6 de inversiones reales. Si vamos observando, existe un momento en el cual pues prácticamente son iguales los presupuestos, allá por 2006-2007, iguales los presupuestos de las dos partidas. Pero a partir del 2009 empieza un decrecimiento en la parte de material, que es lo que ha situado a las Fuerzas Armadas, a sus capacidades y al sostenimiento de las mismas en una situación crítica hasta que ha vuelto otra vez a incidir en un incremento poco a poco, porque no es alto debido a la crisis económica y debido a las circunstancias que todos conocemos, padecemos y vivimos, y en concreto hoy para el año 2022 pues vemos que prácticamente están igualados otra vez los presupuestos dedicados al capítulo 1, lo que es el gasto de personal, que representa el 49,84% del presupuesto total, y las inversiones reales, que representan el 36% del presupuesto total. Esto, hablando desde un punto de vista de un planificador o de un programador militar, es inasumible. Es inasumible porque en el tema de inversiones reales no solamente va los nuevos programas de capacidad de las Fuerzas Armadas, sino que además está incluido ahí el sostenimiento, la modernización del material ya existente. Y ese estancamiento que se nos ha producido durante este periodo de 2000 al 2022, con una modernización, una tecnología cada vez más gravosa desde el punto de vista de los presupuestos y las necesidades de incrementos que implica, pues nos da una idea de que estamos realmente faltos de un incremento del presupuesto de defensa que realmente, y esto lo conoce la OTAN y lo conoce todo el mundo y la Unión Europea, deberíamos ir cuanto antes a ese 2%. Sabemos que un incremento de un año para otro de un 2% es imposible. Todos los países se van ajustando los cinturones como pueden, pero ahí está el ejemplo de Alemania con una inyección de 100.000 millones en este año para poder paliar todos los defectos o todas las carencias que se tienen en lo que son las capacidades militares
invertir en la adquisición de nuevas capacidades militares y modernizar las que ya se tienen para que puedan hacer frente a los diferentes teatros de operaciones. Y además con dos temas fundamentales como es la ciberdefensa y sobre todo el espacio ultraterrestre, por la importancia que tiene la cuestión satelital y la que tienen las comunicaciones, que son fundamentales para poder actuar en los diferentes campos de operaciones. Bueno, el capítulo 2 que ven ustedes ahí representa el 1,5% del presupuesto, y este gasto va dirigido a los gastos de operación y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, es decir, reparaciones, conservación, suministros, indemnizaciones, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo 4, transferencias corrientes, son las que van dirigidas para otros capitulados de organismos autónomos, como puede ser el INTA o como puede ser el CNI, los centros universitarios de la defensa, etcétera, etcétera. El capítulo 6 es el que va a un primer bloque, que es los programas especiales de modernización. El segundo bloque, los proyectos de modernización no incluidos los proyectos especiales. Otro que es el armamento y material y las infraestructuras. Este es un problema que tenemos actualmente las Fuerzas Armadas y que tienen todos los países. Las infraestructuras actuales no están adecuadas para las capacidades que se están recibiendo o que se van a recibir o que se van a adquirir. Es importante, cuando hablamos de capacidad, no hablamos, por ejemplo, de un tanque, no hablamos, por ejemplo, de un avión, no hablamos, por ejemplo, de una fragata. Hablamos de lo que es el material, la fragata, los misiles, mantenimiento, sostenimiento, las comunicaciones, el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que va incluido en este capitulado. Y luego existe también, dentro de las inversiones reales, pues otra parte derivada a los sistemas y tecnología de la información y las comunicaciones, fundamentales hoy día por encima de todo, y luego a la investigación y desarrollo, que es importantísimo y que yo siempre hago mención en esto de que necesitamos tener una innovación fuerte. El que tiene innovación, el que es el dueño, es el que luego puede manejar el capital de lo que son las adquisiciones por diferentes países. Tenemos una ingeniería maravillosa, tenemos un tejido industrial, tanto a nivel de grandes empresas como pymes, impresionante, y lo que se necesita es una orientación y una estrategia industrial para participar no solamente a nivel nacional, sino en ese instrumento que he hablado antes de la Unión Europea. Y por último, pues hay una transferencia de capital, como he dicho antes, al CNI, al INTA, y activos financieros, por otro lado, que son una parte económica derivada exclusivamente para lo que son anticipos, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, hemos visto que la Unión Europea, por un lado, está en un proceso continuo y además muy urgente y rápido en lo que se refiere a su militarización y obtención de capacidades para hacer frente a las amenazas que tenemos en la puerta de casa. Que la OTAN tiene claro con su concepto estratégico que con el 2% estamos siguiendo una dirección muy adecuada para mantener esa cohesión entre los aliados y sobre todo la disuasión ante cualquier posible amenaza a uno de sus socios. Y en tercer lugar, dentro somos Unión Europea, estamos en la Unión Europea y la necesidad que tenemos de incrementar nuestros presupuestos, porque estas capacidades que tenemos ahí en el capítulo de inversiones reales, en el objetivo de capacidades militares, pues son las que necesitan tanto la OTAN como la Unión Europea para llevar a cabo sus estrategias respecto al mundo que nos rodea. Bueno, pues como para terminar y dar paso a la pregunta, que yo creo que es la parte más interesante y el debate, pues comentar que en nuestra situación actual, el día a día que vivimos, cada vez que tenemos la televisión, escuchamos la radio, leemos la prensa, nuestra paz, nuestra seguridad y bienestar están siendo cuestionados por muchas razones, tanto desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa, el energético, el económico, el sanitario, el climático, etcétera, etcétera. Hoy día nuestra seguridad depende de las conexiones entre diferentes dominios. Comentaba en una de mis conferencias anteriores que antes teníamos 3 dominios solamente, el terrestre, el naval y el aéreo. Ahora ya está el ciberespacio y el espacio en sí, que es el futuro más inmediato donde tenemos que posicionarnos y tener un papel preponderante como el de España en esas capacidades. Por lo tanto, es evidente que si no se dispone de las tecnologías suficientes
para hacer frente en los dominios que se presentan ante las amenazas emergentes. Muchos problemas podemos tener, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Unión Europea o de OTAN en el futuro. Los retos de la seguridad global, está claro que demandan una cooperación a escala mundial. Ya el mundo es un pañuelo para muchas cosas, lo vemos en el día a día, la globalización, y está claro que la seguridad exige estar en muchos sitios, no solamente en el propio territorio nacional, sino en otros lugares donde los intereses, tanto de la Unión Europea como de los países, de cada uno de los países de la Unión Europea, o los países de amigos y aliados, pues tienen también sus intereses, porque indudablemente donde se toca una tecla de crisis, automáticamente suena en la Unión Europea, en la OTAN, etc. Para ello es necesario tener los presupuestos adecuados. Esto no me cansaré de decirlo, y en mi tiempo como jefe de Estado Mayor Conjunto era el tema de debate, el tema de discusión, el tema de programación en el día a día, haciendo encaje de bolillos para poder ver dónde se podían encajar los diferentes programas debido a la carestía de presupuestos para ello. Lo que está claro es que adecuado presupuesto y ventajas tecnológicas implica una supremacía estratégica, la organización, el conjunto, la comunidad que tiene esa supremacía estratégica se puede defender de mucha mejor manera. Como corolario de esto, España necesita incrementar su presupuesto de defensa y adecuarlo a sus necesidades. Nuestras necesidades están ahora muy por encima de lo que representa el presupuesto de defensa y de lo que marca el objetivo de capacidades militares, donde hay un estudio muy detallado y adecuado a corto, a medio y largo plazo, lo que significan las capacidades que tenemos que tener, mantener, modernizar y adquirir en el futuro. Para darnos una idea, y yo en el mundo aéreo, cuando empezamos un programa en un avión correspondiente, pues ese programa ve su realidad del orden de 10-15 años después. Y en esos 10 o 15 años después vemos lo que ha cambiado la tecnología a la vista de lo que está ocurriendo actualmente. Y por último, decir que es el momento, y esto es cultura de defensa y fundamental en todos los países, concienciar a nuestras sociedades que la inversión en defensa no supone un gasto superfluo, supone invertir en paz, en seguridad y en valores democráticos. Pues muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias. Muy bien, Juan Antonio. Muchísimas gracias a ti por la extraordinaria información que nos has puesto y por los criterios tan firmes y tan claros en los que te has ido basando. Creo que con tanta información y criterios tan propios, pues creo que podemos empezar un buen debate, quizá comenzando por las preguntas que puedan ir surgiéndonos. A ver, ¿quién rompe el fuego? A ver, Juanje. Muchas gracias por la exposición tan interesante. Desde mi ignorancia de estos asuntos de armamento, como ciudadano, pues me encuentro con que a la hora de valorarlo es siempre esa optar entre cañones y mantequilla. Mi pregunta es la siguiente, es decir, yo creo que he entendido que has transmitido una necesidad de la que debemos estar concienciados los ciudadanos de tener una industria armamentística. Pero mi pregunta es la siguiente, es decir, ¿a un país se le teme más por su almacén de armamento o por su capacidad económica? Porque en caso de un conflicto, quizás sea tan importante o más importante tener disposibilidades económicas, una economía capaz de proveerse de misiles comprándolo donde haga falta, que de tener una fábrica o tener una fabricación de todo eso. ¿Qué posibilidades hay de un rearmamiento rápido en caso de un conflicto? Bueno, pues yo estoy de acuerdo de que efectivamente y con esto hoy estaba leyendo que solamente el 21% de la sociedad española considera que se debe incrementar el gasto de defensa, pues está claro que los países se respetan por muchas cosas. Y yo creo que hay tres sobre todo.
la política exterior, la política de defensa y la política económica. O sea, son tres factores que son importantes a la hora de tener fuerza en el mundo. O sea, con una buena política económica llegamos a muchos sitios, podemos invertir, podemos crear puestos de trabajo, podemos crear industria, podemos ser inversores e innovadores en determinados nichos, y una política exterior fuerte en el sentido de que tienen que tener claros que un país con una política económica fuerte y con una política de defensa fuerte pues es un garante en este mundo. Estoy hablando de países democráticos y no autocráticos. Estoy hablando de la realidad. La otra parte es que, bueno, durante muchos años se ha estado invirtiendo, y yo no digo que se haya estado invirtiendo mal. Lo que pasa es que se ha estado invirtiendo sin visión de futuro en el tema de los presupuestos de defensa. Y cuesta esto porque a la sociedad no se le transmite lo que significa invertir en seguridad y defensa, más que, y solamente se aprecia cuando va a la OME con unas capacidades que son de las Fuerzas Armadas, a incendios, a inundaciones, a cuestiones de cualquier contaminación química, utilizando medios de las Fuerzas Armadas que están ahí no solamente para actuar en territorio nacional, sino en territorio, en ayuda de los aliados. ¿Cuántas veces nuestros aliados nos han pedido ayuda, no solo, por ejemplo, en temas tan importantes como los aviones apagafuego, o en temas tan importantes como lo que son transportes, etcétera, etcétera, que tenemos ahora mismo? La cuestión está en que un país que se precie de tal debe tener sus nichos bien presentados, bien preparados, bien reforzados y sobre todo bien pensados. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a una paz, entre comillas, a una seguridad, entre comillas, que decía, bueno, da lo mismo si los militares están para lo que están, y el día de mañana si tienen que levantar a la guerra, pues que vayan a la guerra con lo que tienen, ya sea un Mauser, ya sea un tirachina, o sea lo que sea. Los que hemos estado en el mundo sabemos lo que cuesta estar ahí, sabemos lo que cuesta la seguridad de nuestras tropas, la seguridad de los pueblos a los que vamos, lo que se llama seguridad humana, tan de boga hoy día en la ONU, y lo que implica esa inversión que España y otros países, cada país, hace en defensa de sus intereses, en defensa de una paz y una estabilidad. Y eso hay que pagarlo. Y para mí, insisto en el tema, durante todos estos años se ha hecho inversiones en otros nichos. Yo no voy a criticar cuántas leyes de educación llevamos, ni cuántos sectores llevamos, ni cuántas cosas tal, cuando la realidad lo que te dice es, oiga, organice usted una ley de educación que sea perenne en el tiempo, con unos objetivos adecuados, organice usted una política exterior con unos objetivos adecuados, organice usted una política económica con unos objetivos adecuados, y ya hablaremos de lo que es sanidad, educación, defensa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y resumiendo, siempre, y esto lo he padecido en mis propias carnes, cuando ya viene el trueno nos acordamos Santa Bárbara, pero nunca nos acordamos que para protegernos del trueno hay que tener las infraestructuras adecuadas. Muchas gracias. Bueno, mientras veo que aparezcan más manos, la capacidad militar rusa parece que se nos presenta como con un material más bien obsoleto, y dos, con unas tropas muy poco preparadas o ya olvidadas de lo que pudiera ser la guerra. ¿Esto es realmente así como aparece, o esto es consecuencia de que hoy Ucrania ya tiene el armamento y la preparación militar adecuada que ha recibido de la OTAN, ¿no? ¿O es solo una impresión que puede sugerirnos? Sí, Francisco, perdón un segundo porque me está diciendo esto que se está agotando la batería, y voy a ver qué pasa con el enchufe. Un segundo. Nada. Francisco, Manolo Medina levantó la mano hace tiempo también, ¿eh? Ah, pues no. Tiene la mano no amarilla puesta ahí. Ah, perdón, yo es que bueno, como lo que veo son vuestros rostros, cierto, es que está muy metido ya en estos temas y luego no le funciona el aparato. Sí. No, pero es que es curioso porque... No es a ti, estábamos hablando de Manolo, ¿eh? Oye, pues nada, cedo mi pregunta puesto que él no se ha enterado. Manolo Medina, tiene la palabra, ¿eh? Bueno, estamos en un sistema. Hay 200 estados, pero tenemos un sistema internacional. El sistema internacional está dominado por las superpotencias.
Y concretamente hay una superpotencia que es los Estados Unidos, que a partir del ataque a Pearl Harbor de 7 de diciembre de 1941 inició una escalada militar que la ha convertido en la primera superpotencia mundial en materia militar. Hoy, por ejemplo, el gasto militar de Estados Unidos es superior a 800.000 millones de dólares. Las otras 5 potencias juntas no llegan al 62% del gasto militar de Estados Unidos, con lo cual nuestra defensa está garantizada dentro de un sistema, que es el sistema de superpotencias, sobre la base de que pertenecemos a la alianza encabezada por los Estados Unidos. No estamos en una competencia entre los estados de la OTAN, ni estamos en una competencia con los otros estados. España tiene, como otros estados de la OTAN, tiene que contribuir, lógicamente, pero la cuestión no es ser la primera potencia militar, que no podemos serla. Ya lo vimos en la guerra hispano-norteamericana de 1898. Es decir, España es un país europeo, miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, que tiene que contribuir como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un factor importante y es la estabilidad del sistema económico y social. Si el gasto militar desborda de unos ciertos límites y se come gastos dedicados a temas sociales como la educación, como la sanidad, como el transporte público, esto produciría una inestabilidad en el sistema político. Con lo cual, en mi opinión, tenemos que compaginar las dos cosas. Creo que, por lo que nos ha dicho el general Carrasco, España está en términos razonables, siendo la 20 potencia mundial. España ha incrementado su gasto militar, pero tenemos muchísimas otras exigencias. Y por tanto, la cuestión es cómo mantener el gasto militar dentro de los parámetros que nos dé la OTAN y la Unión Europea, pero sin olvidar el resto de los gastos. Es decir, con mi mayor cariño hacia el testamento militar, yo creo que sería un error el colocar, digamos, toda nuestra actividad económica presupuestaria en materia militar, olvidando lo que el ciudadano medio nos está pidiendo. Está pidiendo salud, nos está pidiendo comunicaciones, nos está pidiendo bienestar, y ahora una serie de cosas, con lo cual, en mi opinión, dentro de la situación en la que estamos, España está en una posición adecuada. No me opongo a que se aumente el gasto militar de conformidad con los presupuestos, pero no olvidar que la estabilidad del país depende de otros gastos que no son estrictamente militares. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo, pero esto es una cuestión de equilibrio. O sea, un gasto de 1,02% del PIB es una cantidad que, si comparamos con los gastos que se están derivando día a día a ministerios de sanidad, igualdad, etcétera, 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 cuando tenemos la mejor sanidad, cuando tenemos lo otro y tal, pues me parece que el tema no es que esté estabilizado, está en unos términos de crecimiento, de demanda, etcétera, etcétera, por todas partes. Yo no miro a Estados Unidos, no pretendo ser, que yo en ningún momento he dicho en la conferencia que España vaya a incrementar un gasto para ponerse en consonancia con un 2% de un PIB, porque resulta que lo que gasta Estados Unidos de ese 2% es infinitamente mayor de lo que gastamos nosotros, y con ese PIB, con lo que gasta solamente en defensa, que nos iríamos nosotros a saber dónde, en cuestiones totales. Pero yo creo que en la estructura de un país, la estabilidad de un país, la seguridad de un país, la defensa de un país, no es cuestión solamente de lo que va en el presupuesto de defensa destinado a capacidades, sino lo que va en servicios de ese presupuesto de defensa para el país. Cuando hablamos del capítulo 1, estamos hablando de gente que está haciendo 24 horas de servicio, 7 días a la semana, 365 días al año, para mantener un control del espacio aéreo español, para que no se nos meta y se nos cuele algo, igual que la defensa de las aguas territoriales. Estamos hablando de gente que está trabajando para que las grandes empresas, ante un ataque cibernético, pues pueda ser derivado o pueda ser detectado y trabajar con el centro criptológico, con el CNI, en una defensa cibernética. O sea, que estamos empleando capacidad de las Fuerzas Armadas para una sociedad española, y estamos empleando medios y material militar para el transporte, no solamente de medios y fuerzas y soldados, sino para llevar a todas partes del mundo a evacuar, hacer evacuaciones, etcétera, etcétera. O sea que al final, y ya si hablo de la UME, pues ya me cansaría de, si tuviera que pagar las comunidades y el Estado español también una cantidad como esa, cuando eso se está haciendo las Fuerzas Armadas con unos sueldos y un personal que está H24 en todos sentidos. O sea que de acuerdo que el presupuesto de defensa no tiene que estar
por encima de lo que tiene que estar, pero también de acuerdo de que el presupuesto de defensa y lo que son las Fuerzas Armadas están dando estabilidad, están dando muchas respuestas a la demanda de la sociedad, incluso a la sanidad militar. O sea, perdón, a la sanidad militar, a la sanidad en general, como ha pasado cuando el tema del ébola y cuando ha pasado cuando se han tenido que hacer evacuaciones de mucha gente. O sea que no tergiversemos las cosas. El estamento militar solicita aquello que es derivado de las misiones que le tiene señalado la política de defensa que le tiene señalado el gobierno. Y esas misiones y esa defensa cuesta esto. Igual que la sanidad cuesta esto y lo otro cuesta esto. La cuestión es que hay que tener buenos economistas y buenos distribuidores a la hora de la verdad para poder realizar unos presupuestos de defensa, de presupuestos generales adecuados, que ya se estudian, se miran con lupa, y sobre todo los militares se miran con más lupa que ninguno, porque siempre estamos en la misma, para luego poder hacer frente a todas las necesidades de los españoles. No creo yo, y además lo digo con todo orgullo, que lo que se está gastando el presupuesto de defensa se esté derivando de la salud, de la sanidad, de los transportes de los españoles. Bueno, yo pretendía centrarnos más que en la política, que tradicionalmente se dice que esto lleva siempre a enfrentamientos más o menos de otras naturalezas, concentrándonos en la guerra de Ucrania. Había sugerido que parece ser, por las noticias que nos llegan, que las fuerzas rusas, uno, tienen un material obsoleto y dos, están poco preparadas o deficientemente preparadas las tropas. Dos, por la otra parte se nos dice que el ejército de Ucrania en la actualidad está utilizando armamento de la OTAN o de los Estados Unidos y además con preparación militar adecuada de la OTAN y de los Estados Unidos. ¿No? Esto, ¿cuánto de así, tal como lo expongo, es? ¿Es correcta la visión de las tropas de Rusia y de las tropas de Ucrania en el momento actual? Bueno, hay una cosa que está clara. Rusia ha participado, por ejemplo, la última que tuvo en Siria, pero claro, lo que tenía delante de ellos no es lo que tiene delante ahora, que es un Occidente, una OTAN con una capacidad disuasoria bastante potente y sobre todo con unos parámetros de uso de armamento de los cuales no se puede salir porque implicaría una confrontación a nivel mundial respecto a lo que es el derecho de la guerra. Y esto es así, o sea, ahora mismo ya veremos el día de mañana, pero cuando todo esto se apacigüe y empiece a salir a la luz del día todas las tropelías que se han organizado, pues indudablemente habrá mucho que hablar y habrá mucho que pensar y habrá mucho de lo que preocuparse en este sentido. Ocurre también que, bueno, se mandó, el gran error de Rusia ha sido, como comentamos alguna vez, la cuestión logística. Napoleón murió por la cuestión logística, los alemanes murieron por la cuestión logística y Rusia, pues siendo ella la inductora de esos fracasos en la historia, pues se ha convertido ahora en que haya fracasado sabiendo que una columna de 60 kilómetros de vehículo mecanizado es un blanco perfecto para misiles, para aviones, etcétera, etcétera. Aparte de un cante ante la inteligencia, porque todo eso sale con los satélites perfectamente milimetrados, y luego además lo que necesita 60 kilómetros de vehículos en cuestión de sostenimiento, combustible, etcétera, etcétera. Ese fue el primer error. El segundo error ha sido pues creer que se iban a estar quietos por otra parte. Insistí en mi anterior conferencia, rusos contra rusos, no nos engañemos, conocedores de las grandezas y las miserias. Y luego Ucrania ha utilizado muy bien lo que es su geografía y su orografía para disminuir la efectividad de lo que es el ataque ruso, incluido pues, la cantidad de trampas desde el punto de vista holográfico que ha implicado el gran número también de bajas en lo que son personal y material de Rusia. ¿Qué ocurre? Que una confrontación que tanto tiempo, pues indudablemente implica mucho gasto, mucho desgaste y sobre todo una fábrica de armamento continua
pero ya no con los tanques aquellos que utilizaron en Siria o en otros sitios, ni los aviones que utilizaron en Siria en otros sitios, porque ahora realmente pues, se está encontrando con que los sistemas que hay actuales de quinta generación pues tienen mucho que hablar, y que hay muchos países que tienen esos sistemas de quinta generación, no solamente en cuestiones de tanques, cuestiones de barcos, en cuestiones de misiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa también? Pues bueno, Ucrania está recibiendo indudablemente información e inteligencia de los movimientos de las tropas rusas, al igual que las tropas rusas están recibiendo continuamente por sus medios pues todo lo que es los movimientos de las tropas ucranianas, y no solamente eso, sino el despliegue de cualquier barco, avión, etcétera, etcétera, de la OTAN, porque continuamente están produciéndose intromisiones en espacios aéreos o marítimos. Indudablemente ese material que se le está dando a Ucrania, ese armamento de esa alta eficacia, pues no es el mismo que utilizaban los del ISIS en Siria o en otros lugares, o en Georgia o en otros lugares donde ha actuado Rusia. Esa es la realidad. O sea, parecía que ellos contaban con que hasta Kiev y rendirse, y el tiro le ha salido por la culata en toda esa la realidad. Y no hay otra, la explicación es esa. La cuestión es que da marcha atrás no, y hasta dónde puede llegar en la pirámide de incrementar los medios militares, y hasta dónde puede llegar la eficacia o las actividades de esos medios militares. A ver, Roque. Sí, buenas tardes, Juan Antonio. Muchas gracias por la exposición que has hecho. Mire, yo quería comentarte, bueno, hacer un comentario. Efectivamente, hay para ciertas potencias amenazas globales. El caso de Estados Unidos es una amenaza global. Tiene amenazas globales, China o lo que sea. Rusia quizás ya es menos. Pero a mí no me sorprende, pero sí, el número que has puesto ahí, por ejemplo, el tema de Grecia, ¿no? Grecia se gasta el 3,7% en gastos militares. Yo supongo que el enemigo, entre comillas, la amenaza griega, se llama Turquía. Y son dos países de la OTAN. Mi pregunta es, ¿España también tiene amenazas locales? Y en el supuesto que tenga amenazas próximas locales, ¿están paradas por el paraguas OTAN? Bien, empezando por la última, cualquier ataque a España o que es país de la OTAN, pues recibe la respuesta del paraguas de la OTAN. O sea que en eso no hay ningún tipo de duda, incluidas las Canarias e incluidas Ceuta y Melilla. O sea, eso está contemplado. Cuando se discute que si el documento está, no hay ningún problema. La cuestión es que la OTAN, su sistema es el diálogo, es evitar precisamente la subida de la crisis y pues llegar a acuerdos antes de que esto sucediera. Pero bueno, eso es un tema que nosotros tenemos nuestras amenazas propias de nuestro entorno geoestratégico, y esas nos las tenemos que merendar nosotros desde el punto de vista nacional, de lo que es nuestra defensa nacional, pero indudablemente dentro de lo que es la organización de la OTAN y dentro de la Unión Europea, cualquier ataque, concretamente al artículo 5 de la OTAN, pues dice cualquier ataque a un país de la OTAN será debidamente respondido en el nivel de respuesta adecuado al ataque desde donde proceda. El tema de Grecia, mira, el tema de Grecia es muy conflictivo, porque Grecia y Turquía llevan dándose palos ya muchísimo tiempo. Viven en una permanente toma y daca, y si te doy aquí, luego me vas a dar tú y luego te devuelvo yo y tal. Pelean por islas que a veces te prometen la isla en el bolsillo, de lo grande que es, pero es la realidad. Es verdad que Grecia ha pasado de un periodo cuando fue intervenida del presupuesto de defensa, se hundió, y que ahora pues está incrementando ese presupuesto de defensa en un 3%, como un 3,7% de su PIB, que no es un PIB precisamente que sea de lo mejor del mundo. O sea que la realidad es esa. Y luego además porque es una medida de disuasión ante lo que tiene delante, que es Turquía. Turquía es un país de la OTAN, no es un país de la Unión Europea, y siempre está la gresca con esto tal. Pero la realidad es que cuando se ha puesto ahora al ingreso de Finlandia y Suecia en el tema de la OTAN, pues indudablemente las conversaciones se hacen, se mantienen, y al final, ¿sabes lo que pasa? Que nos costará dinero a la Unión Europea lo que está haciendo Turquía, porque nos está salvaguardando de las crisis migratorias, etcétera, etcétera. Este mundo funciona así.
Pero yo ahí no veo un peligro inminente desde el punto de vista de lo que nos puede afectar. Yo el problema que veo es la defensa de nuestros intereses y lo que se está cociendo en el Pacífico, por ejemplo, nos puede rebotar en Europa y si nos rebota en Europa, en España. Está claro que todo el tema que surja de China, todo el tema de las potencias emergentes en lo que es el Pacífico, etcétera, etcétera, pues no, las tenemos lejos, en teoría geográficamente, pero en el día a día las tenemos todas muy cerca. Y ese es el gran problema del mundo, el gran tablero del mundo, que estamos todos interconectados y que hay que jugar en ese ajedrez famoso de que cada movimiento pues, tiene su eficacia o su trampa o su pérdida. Y ahí volvemos otra vez al tema de políticas exteriores, políticas económicas y políticas de defensa, porque vuelvo al tema otra vez de que hay que estar en las organizaciones y no en las particularidades. Y así tiene que funcionar. Europa tiene que encontrarse desde el punto de vista económico, tiene que ser un actor económico, tiene que ser un actor energético, tiene que ser todo con respecto a otros actores del mundo. Y juega en esa línea. Y nosotros, pues dentro de esa línea tenemos que estar porque estamos aquí. Gracias, Como no veo más manos, yo voy a ver, Juanje. Sí, las últimas noticias de el reclutamiento limitado de personal por parte del ejército ruso ha hecho que todo el mundo se estremezca un poco cuando he oído decir a Putin que como cualquier ataque a territorio ruso, entendiendo ya parece ser por ruso el resultado que va a haber de un referéndum muy curioso que va a haber en los terrenos esos que eran de Ucrania hasta hace nada, pues se va a considerar un ataque al territorio ruso y con ello puede haber una respuesta nuclear. Mi pregunta es, teniendo en cuenta la conferencia que ayer nos dio Manuel Medina y que nos expuso y nos aclaró la situación personal futura en la que los tres casos, las tres salidas en que se podía encontrar Putin, a cuál de ellas peor, pues uno piensa, decir, una persona que se ve acorralada y con lo que pueda tener en la cabeza una persona concreta, realmente es una amenaza. Mi pregunta es, en la realidad, para que Rusia desencadene un ataque nuclear, tienen que darse una situación con muchos filtros y muchas personas involucradas o puede ser un arrebato de Putin el que pueda llevarnos a eso que no queremos nadie. El fantasma de la guerra nuclear lo hemos estudiado muchas veces y nadie en su sano juicio, y cuando digo nadie en su sano juicio, haría una cosa. Una cosa es lo que la doctrina Grozny utiliza, que es el uso de armas tácticas nucleares, ¿no? En pequeñas proporciones, en situaciones geográficas muy detalladas y tal. Pero Rusia tiene algo que yo creo que pararía que es China. O sea, a China no le interesa una guerra nuclear porque es una potencia que desde el punto de vista nuclear no es Rusia ni Estados Unidos, que se encontraría metida en un tinglado que la afectaría por todos sitios, porque por muchos temas, radiación, etcétera, 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 igual que a todos los europeos, indudablemente, pero que podría, y aquí voy a decir, podría ser un poco el filtro o el dique que pararía un arrebato de este loco, porque es un loco de Putin. Y luego tiene al personal militar que en ningún momento ya se están produciendo mucho tipo hay que fusilar a los generales, hay que fusilar a no sé cuánto. Oiga, si usted ha metido la pata y sus ambiciones son las que han llevado a Rusia al desastre, pues el primero que tendría que desaparecer a usted y quitarse del medio. Pero claro, esto es una autocracia y Putin es Putin. Yo no creo, y lo digo ahora mismo de corazón y el razonamiento y por mi experiencia, de que nos veamos abocados a una guerra nuclear, lo cual no quiere decir que estemos con los brazos cruzados. O sea, diplomacia, disuasión, el tema de conversaciones hay que incrementarlo y hacer ver que ese no es el camino. Ahora, lo que también es verdad
también es verdad, es que Putin no se va a ir de todo esto con las manos vacías. Esto es eso. Ya tiene bastantes problemas que van a surgir cuando termine todo esto y que puede dar al traste con su futuro próximo como para eso. Pero claro, tema referéndum, el tema de esto esto usted lo ha... Además, es que por derecho internacional es que no tiene ninguna razón, tampoco. Es decir, es que yo he conquistado esto y esto es mío. Oiga, pero usted está loco que... Es que esto no es así. O sea, el primero que ha infringido el derecho internacional es usted, ya no venga con cuentos de otras cosas. En definitiva, hay que seguir la pauta en los próximos momentos porque esto es parte de la disuasión, el promover y la guerra híbrida, el promover lo que se llama la guerra psicológica, el comentar, puede pasar esto, nos podemos meter en una guerra nuclear, podemos atacar una central nuclear, etcétera, 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 pero también es verdad que todo eso se le vuelve a él en su propio terreno y que hay países ahí, y vuelvo a decir lo de China, que creo que las conversaciones que habrán tenido los dos hace la semana pasada pues habrán servido para decir, oye, yo te apoyo, yo te doy material, te doy tu economía, que no sufra tanto y tal, pero no te metas donde no te tienes que meter porque ahí vamos todos. O sea, ahí no se salva ni el que está en la estación espacial. O sea, caemos todos. Ese es mi pensamiento y mi percepción, ¿eh? O sea que... Muchas Muy gracias. bien, pues hemos cumplido el horario ya en demasía. Yo tenía algunas preguntas, pero ya haremos en otro momento. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Creo que ha sido una sesión extraordinaria en tu exposición, enormemente rica en las preguntas y en las respuestas. Y bueno, pues que seguiremos así. De momento, pasado mañana, el viernes, pues tendré yo el honor de hablar del problema de la religión o de las religiones, si están, no están presentes y en su caso, cuánto y cómo. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, enhorabuena, Juan Antonio, y hasta el Gracias. viernes, si es posible. Nos vemos. Bueno.